pequeño e incluso vamos a poder rotar o girar a voluntad, como estáis observando, ese enfoque que yo quiera darle a mi imagen. Voy a confirmar esta operación y comentaros que tanto en un caso como en el otro, los dos que hemos visto, en este tipo de imágenes fallan. Fallan porque para dar esa sensación de miniatura tenemos que tener un punto concreto de distancia enfocado. Está claro que si este edificio queremos que tenga realismo en esa situación de miniatura, está demasiado próximo al objetivo o estaría demasiado próximo a ese objetivo hipotéticamente real con el que estamos tomando esa fotografía, con lo cual tendría que estar desenfocado. Lo mismo ocurriría sobre este punto de aquí. También tendría que estar desenfocado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar precisamente con las diferentes zonas que componen nuestra fotografía y de ese modo generar una distancia focal, pero verdaderamente aislando los edificios y colocándonos en la diferente profundidad que cada uno de ellos tengan. Para eso voy a eliminar este objeto, voy a duplicar otra vez la capa fondo, pero antes de aplicar nada, voy a irme dentro de los canales. Para ahorrar tiempo, lo que yo ya he hecho ha sido generar aquí unas selecciones con los diferentes edificios con los que yo voy a trabajar. Por un lado, tengo aquí la iglesia que tenemos a la derecha, esta de aquí, que estaría en un primer plano, como podéis ver, este campanario y este tejado estarían en primer plano. Después tenemos esta segunda selección, que sería la que está marcando estos edificios de aquí, que estarían un poco más alejados del objetivo. Luego tendríamos esta parte o este edificio de la derecha, que en este caso en concreto estaría más lejano. Y también vamos a tener este edificio, el de la izquierda, que como podéis ver comienza aproximadamente en el mismo sitio que el de la derecha, pero también está un poco más alejado del objetivo inicial. Y por último, tengo este degradado, que lo que va a dar es esa profundidad de campo o esa distancia de principio a fin para conseguir el enfoque que yo quiero. Con estas selecciones de cada uno de los edificios, yo tengo que conseguir una información o una selección global para aplicar un filtro determinado. Voy a volverme a capas, voy a volver a seleccionar esta capa copia que yo he generado y voy a entrar dentro de filtros para que veáis que voy a utilizar este filtro de desenfoque de lente. Dentro de del desenfoque de lente nosotros vamos a poder trabajar diferentes parámetros de desenfoque que verdaderamente nos van a trabajar esos desenfoques precisamente como si en la lente se hubieran provocado, es decir, la forma ya de triángulo, cuadrado, hexágono que queremos aplicarle a ese desenfoque, el radio en mayor o en menor medida que queremos aplicar al desenfoque. Y por otro lado, tenemos esta parte de aquí que es el mapa de profundidad. Dentro del mapa de profundidad, nosotros vamos a poder, como estáis viendo, elegir cualquiera de las capas que nosotros hemos generado. Sería la selección de origen para realizar ese desenfoque de lente. Aquí la distancia focal no está activa, ya que la está aplicando a toda la imagen porque no tiene una máscara que me permita trabajar esa distancia focal. Voy a coger la de degradado. Daros cuenta que la parte superior que estaba en negro está protegida y está totalmente enfocada. Sin embargo, la zona inferior comienza a desenfocarse. Lo que yo voy a hacer ahora es cambiar esa distancia focal. Si observáis, al cambiar la distancia focal, empiezo a desenfocar también la parte superior y la parte inferior y empiezo a enfocar la zona central. Esto lo que está haciendo es que arreglo a los grises que componen precisamente mi máscara, recordar que es una máscara de degradado de blanco y negro, va cambiando esa zona de enfoque de un lugar a otro. Si yo la distancia la llevo al máximo, como podemos ver, acabo de enfocar la zona inicial. Si miráis este parámetro de aquí, pone 255, es decir, va desde 0
a 255. Esto lo que quiere decir no es otra cosa que está cogiendo los 255 niveles posibles de grises y está aplicando esa distancia focal en cada uno de los puntos que nosotros estamos marcando arreglo a este manipulador o manejador. Por eso somos capaces de manipular o modificar la distancia focal del mismo. Como digo, para dar mayor sensación de realismo tenemos que hacer una combinación de las diferentes profundidades a las que se encuentran cada uno de estos edificios. Para ello, voy a entrar dentro de canales. Fijaros, esta hemos quedado que es la imagen de primer plano. Esta es una imagen o un edificio que está un poquitín más alejado. Vayamos a cambiar precisamente la intensidad de ese negro para que cuando hagamos la selección completa, este edificio tenga un gris diferente y se pueda de ese modo amoldar mucho mejor al desenfoque del lente que queremos aplicar. Para ello voy a decir control L. Si no sabéis o no queréis utilizar el atajo de teclado, podéis entrar dentro de imagen, ajuste, niveles. Y en este caso en concreto voy a ajustar los niveles de salida. Y por ejemplo voy a dejarlos sobre 25. Como vemos, vamos a llevarlo hasta 30. Como podemos observar, este edificio ya tiene, o esta selección del edificio, ya tiene una tonalidad un poco más apagada que la que está en primer plano. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente casa, es decir, esta está un poquitín más al fondo, con lo cual control o comando L, y en este caso vamos a llevar a un gris un poquitín más claro, vamos a llevarlo sobre 58%. Vamos a confirmar, vamos a ir a la casa de la izquierda, vamos a hacer lo mismo, control L. En un principio también tendría que estar a 58 aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que este edificio llega un poquitín más lejos que el anterior, con lo cual podemos bajar hasta, por ejemplo, un 65, un 66, incluso un 68%, y de ese modo tiene un gris diferente con el anterior. Y por último, tenemos el degradado que va a permanecer a lo largo de toda la imagen para poder modificar en conjunto esa profundidad de campo. Recordemos que al hacer esto, cada uno de los grises va a tener una distancia focal diferente. Ahora lo que tenemos que conseguir es llevar todo esto a una sola selección. Para ello vamos a hacerlo de manera rápida y fácil. Presiono la tecla de comando o control y hago un clic sobre la primera capa. Presiono ahora mayúsculas con la tecla de comando o control y como veis aparece un icono más. Voy a hacer un clic sobre la segunda capa, voy a hacer otro clic sobre la tercera capa, voy a hacer uno más sobre la cuarta y otro más sobre la capa de degradado. Ya tengo todas las selecciones hechas. Ahora simplemente voy a seleccionar la del final para que la que voy a generar nueva, que es aquí, guardar selección como canal nuevo, haciendo un clic, tengo en la parte inferior, como podéis ver, el degradado que yo quería conseguir. En este caso en concreto no lo hemos logrado. Voy a borrar, veamos dónde ha estado el error, posiblemente esta capa hubiera que invertirla, pero dejarme que deseleccione, control D. Vamos a hacer lo mismo, voy a seleccionar esta capa, a sumar esta y esta. Vamos a crear una capa nueva con la selección y no me lo permite visualizar. Está claro que no está tomando, voy a borrarlo, no está tomando las intensidades de cada una de las selecciones. Pues de este modo lo que vamos a hacer va a ser algo totalmente distinto. Fijaros, duplico la capa de degradado. Y en la capa de degradado, primero, cargo la selección más frontal y relleno de negro. Voy a cargar ahora la siguiente selección, relleno de gris. Voy a cargar ahora, sobre la última, la siguiente selección. Vuelvo a rellenar. Si os estáis dando cuenta, cada una se está rellenando con la intensidad que tiene el elemento en concreto. En este caso en concreto, el problema está en esta capa,
que no me está permitiendo trabajar de forma correcta. Como estáis viendo, área de máscara, voy a deseleccionar, control Z. Daros cuenta que el resto de capas es área seleccionada. Por eso me estaba dando este error. Voy a confirmar que es así. Vamos a invertir. Y ahora sí que, subsanado este error, voy a poder utilizar el método anterior. Por un lado selecciono comando, primera, y ahora sumo el resto de selecciones y genero una selección o canal nuevo. Como podemos observar, este sería el canal nuevo que yo tengo. En este caso en concreto va a ser complicado que a través de este canal como tal nos funcione. Pues dejadme que lo invierta, comando I, y así ya tenemos otra sensación totalmente diferente del mismo. Estáis viendo que hay diferentes grises en diferentes zonas y esto me va a permitir, este canal alfa, aplicarlo dentro del filtro. Dejarme que vaya a capas, a ver si tengo la capa correcta. Aplicarlo dentro del filtro desenfoque de lente. Y fijaros, si yo aquí selecciono el canal alfa, cómo puedo ir moviendo la distancia focal para ir teniendo enfocado el punto que yo quiera. Si yo trabajo aproximadamente sobre un 90, un 91%, estáis viendo que esta zona queda enfocada, al igual que esta zona de aquí y esta zona de aquí. Sin embargo, el resto de los edificios quedan mucho más desenfocados dependiendo de la distancia que yo haya marcado. Y de este modo consigo esa sensación, ahora el enfoque lo estamos provocando en esa zona de aquí, consigo esa sensación, como digo, de miniatura. Para una imagen en la que no tuviera nada que ver o no tuviera una información de edificios laterales, delanteros, traseros, con el primer degradado que hemos visto, voy a confirmar aquí, que sería el desenfoque de campo de inclinación, sería suficiente. Pero cuando hay elementos que tenemos en un primer o segundo plano, sí que tenemos que buscar la manera de seleccionarlos y de esa forma poder generar mucho mejor esa sensación de enfoque solo en un punto concreto y los elementos que horizontalmente estuvieran a la misma distancia, por supuesto se desenfoquen también, como es el caso. Voy ahora a cambiar totalmente de tema y voy a enseñaros otro truco, dado que nuestro compañero Marcelo no se encuentra hoy o no puede hoy asistir a dar su parte de conferencia. Voy a cambiar de tema, como digo, y a daros yo otra información totalmente diferente, otros trucos totalmente diferentes, en este caso para aquellos que diseñéis páginas web. Páginas web o diseñéis algún elemento de diseño que en un momento dado os haga falta tener sectorizado o tener completamente cortado para poder utilizarlo independientemente. En este caso en concreto voy a partir de esta página web. Como podéis ver, es un diseño de una web con diferentes elementos, con diferentes zonas, pero lo que yo voy a hacer ahora va a ser trabajar y exportar de forma automática los iconos. Yo podría coger la herramienta de recorte, recortar los diferentes sectores para exportarlos, o os voy a enseñar un método quizás un poco más lento o quizás un poco más rápido, depende de cómo os manejéis, sobre todo con la herramienta de sectores y con el exportado, que nos va a permitir de manera rápida cambiar o eliminar toda la información a documentos independientes. Por un lado, lo que voy a hacer ahora es quedarme única y exclusivamente con la zona que yo quiero trabajar. Vamos a buscarla, es esta zona del blog, y dentro de la zona del blog dejarme que actualice todas las tipografías. No me permite, vamos a buscar una fuente de sustitución para las que no tengamos disponibles, y como os digo, voy a trabajar estas zonas de aquí. Voy a hacer un doble clic para poner al 100% y lo que voy a pretender es
de forma automática sacar estos iconos con los diferentes textos. Para ello voy a utilizar una ventana que seguramente utilizaréis poco, que es la herramienta o la ventana de composición de capas. Esta herramienta nos va a permitir trabajar de manera lógica con nuestra composición y ver en diferentes momentos cuál es la situación de nuestro documento según nosotros queramos. Para que os deis un poco de cuenta, lo que va a hacer es activar o desactivar la posición y la visualización de las capas en un momento dado según nosotros vayamos archivándolas. Fijaros, voy a presionar la tecla de Alt y voy a quedarme única y exclusivamente con esta carpeta. No es la que estamos buscando, vamos a... Aquí están los diferentes elementos que componen, exacto, estas zonas de mi web. Presiono la tecla Alt y acabo de hacer un clic sobre esa carpeta. Solo estoy visualizando esa carpeta en concreto. Si yo ahora vengo aquí y le digo nueva visualización, vamos a llamarla Kai de Kayak, vamos a confirmar, es decir, solo queremos en este caso la visualización, no queremos ni la posición ni el estilo que le hayamos aplicado a la capa. Así que podríamos poner un comentario si sobre todo nuestro documento está siendo trabajado por más de una persona para de ese modo poder identificar o saber qué estamos haciendo en cada uno de esos lugares. Como estáis viendo, acabamos de confirmar que esta es la visualización de esa composición de capas. Voy a deseleccionarla, vuelvo aquí, presiono la tecla Alt, vuelvo a visionar todas las capas y ahora voy a presionar en Clipping y hago lo mismo, genero una nueva, voy a darle el nombre, vamos a confirmar, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente y deseleccionamos. Presionamos la tecla de Alt, vamos a hacerlo con el siguiente, de esta manera también vamos a generarle el nombre y por último, tecla de Alt presionada, vamos a hacer los dos últimos que nos quedan. Este no se está viendo, estaría aquí abajo. Vamos a generar uno nuevo. Vamos a confirmar y deseleccionamos para, con la tecla Alt, visualizar todos y luego quedarnos única y exclusivamente con el último. Como podéis observar, de esta manera yo he conseguido tener aquí una composición de capas visualmente independiente. Fijaros, si yo hago un clic aquí, estoy viendo cada una de las composiciones de capa que yo he generado. Vamos a subir un poco para ver la de la parte superior, o incluso vamos a poder alejarnos un poco para ver todas las composiciones, como yo las he ido trabajando o generando de forma independiente. Deselecciono, ahora podría visualizar, por supuesto, el resto de información que compone mi documento para volver a tener toda la información del mismo. Esperar porque se han desactivado todas las capas. Exacto. Están todas desactivadas. Nos quedará la última carpeta también. Tenemos aquí las del final. En este caso, como podéis ver, antes alguien marcaba en los comentarios el peso que tiene el archivo. El archivo, como estáis viendo, es un archivo con una cantidad considerable de capas para tener toda la información, por supuesto, que compone nuestra web.
o el diseño, en este caso, de la web. Bueno, nos falta la parte de arriba, pero de momento no va a ser algo interesante en el proceso que vamos a realizar. Vamos, como digo, a separar de forma automática estas composiciones de capa. Para ello, si yo entro dentro de Archivo, tengo automatizar y secuencias de comandos que son los que me van a permitir hacer de manera rápida este manipulado de información. En este caso en concreto, dentro de secuencia de comandos, tenemos composiciones de capa a archivo. Como vemos, esta paleta tiene las diferentes composiciones de capa que yo he generado, en este caso en concreto hay 5, pero podría haber trabajado con cientos de iconos, en positivo, en negativo, con relieve, al hacer clic, al hacer un rollover, de diferentes maneras. En ese caso en concreto, como podríamos ir exportando todas esas composiciones de capas, y este archivo de composiciones de capa sería extremadamente largo. Lo que yo voy a decir es ahora composición de capa archivos. Por un lado, yo tengo la posibilidad de explorar y elegir, en este caso en concreto, una zona de mi escritorio. Voy a decirle que genere una carpeta nueva. Esa carpeta nueva la vamos a denominar export, vamos a crearla y dentro de esa carpeta vamos a hacer que se exporten todos estos iconos. Vamos a decir que el prefijo sea este. Y aquí vamos a decir si tenemos seleccionadas o no algunas, las que tengamos seleccionadas. En este caso no hay ninguna, con lo cual voy a exportarlas todas. Veamos el formato en el que queremos exportarlas. Voy a decirle que JPG, calidad del 8%, y voy a ejecutar esta exportación. Directamente esta exportación como tal, ahora lo veréis, me va a dar diferentes archivos, pero que tienen, como podéis observar, toda la información. Vamos a minimizar esta opción. Aquí tenemos las opciones exportadas y, como digo, me va a dar diferentes archivos, como estáis observando, pero que no tienen toda la información original de mi documento. Ahora tendríamos que hacer de alguna manera un automatismo en el que pudiéramos eliminar precisamente toda esa información adicional. Para eso tenemos lo que serían las acciones. Voy a eliminar, vamos a decirle que no queremos guardar tanto esta imagen como esta, y vamos precisamente a automatizar ese proceso que hemos visto anteriormente. Vamos a abrir cualquiera de ellas, por ejemplo, esta de aquí, y como observamos, tendríamos que recortar o que eliminar la información para quedarnos única y exclusivamente con esta zona. Recordar que al exportarla en JPG me ha puesto el fondo blanco. Si yo lo quisiera como transparente, lo podría haber exportado directamente como PNG, y de esa manera el transparente permanecería. En este caso en concreto, como esa zona de mi web va a ser blanca, lo puedo exportar, como veis, en blanco de fondo. Ahora tendríamos que generar una acción para que en un momento dado a un bloque de a un bloque de imágenes me lo aplicara de forma automática. Voy a entrar dentro de ventana, voy a decirle acciones, voy a generar aquí un grupo que voy a denominar recorte, y dentro de ellas voy a generar una nueva acción. Esa acción va a tener el nombre de cortar. Vamos a decirle grabar y voy a entrar dentro de imagen, y aquí tenéis este comando que es cortar. Cortar no hace falta selección ni hace falta nada, simplemente va a trabajar, como estáis viendo, con los píxeles transparentes o los píxeles de un color determinado que haya en la parte superior izquierda o en la parte inferior derecha. Y vamos a poder trabajar superior, inferior, izquierda y derecha para cortar por donde nosotros queramos nuestra imagen. Vamos a confirmar y vamos a decirle que OK. Lo que acaba de hacer es eliminar todos los píxeles
hasta que ha encontrado un píxel de un color diferente al que había en la esquina superior izquierda, en este caso, que era blanco, y ha recortado toda la imagen para obtener este resultado o este icono. Voy a detener la grabación porque esta es la acción que yo quiero y ahora simplemente tendría que guardar el documento. Voy a cerrar sin guardar. Y en lugar de aplicárselo imagen a imagen, lo que voy a hacer va a ser entrar dentro de archivos y en este caso dentro de automatizar, iría a trabajar por lotes. Y dentro de los lotes le diría, en el conjunto de recorte, la acción cortar va a trabajar con una carpeta determinada que voy a elegir, que es la carpeta de export que he generado antes. Vas a ignorar el abrir, vas a ignorar todo, simplemente lo que nosotros queremos en un momento dado es que guarde nuestro archivo. Si lo hacemos tal cual, ahora veréis qué es lo que ocurre, porque lo que va a ocurrir es que va a permanecer abierta la información o la imagen que tengamos hasta que nosotros la guardemos. Voy a confirmarle, simplemente voy a decirle que ok. Ha ido a la carpeta, ha abierto, ha ido abriendo las diferentes imágenes y como podéis ver, me las deja aquí abiertas para que yo las visualice. Pero ya tenemos esos iconos completamente cortados para poder colocarlos donde yo quiera. Voy a cerrar todas estas ventanas y no voy a guardarlas. Y voy a entrar otra vez dentro de automatizar por lote y lo que voy a decirle es lo mismo. Conjunto, la acción que era cortar, la carpeta origen, la misma, solo que aquí en destino le voy a decir que guarde y cierre. De esta manera, automáticamente, a la vez que aplica la acción del recorte, está guardando los archivos y cuando yo vaya a los archivos originales, como podéis observar, perdón, que he cambiado el nombre sin quererlo, ya los tenemos completamente cortados para poder utilizarlos. Si os habéis dado cuenta, de manera muy rápida, nosotros vamos a poder una gran cantidad de iconos, por un lado, exportarlos a través de la composición de capas que nosotros hagamos con cada uno de los elementos. Recordar que si yo estoy trabajando con muchas capas, la composición de capas no habría que generarla como yo he hecho aquí, sino que tendríamos que ir haciéndola a la vez que estamos construyendo nuestra web, ¿vale? Y por otro lado, he generado una pequeña acción que voy a poder aplicar a una carpeta en donde haya una o 1000 imágenes. Me daría igual. En este caso en concreto, con esos dos pequeños automatismos, vamos a poder realizar, como habéis visto, operaciones rápidamente. Espero que os haya gustado estos dos trucos que os he enseñado, tanto para hacer miniaturas como para automatizar algunas tareas, y os dejo ya con Marlon para que, perdón, sí, os dejo ya con Marlon Ceballos para que continúe él con su exposición. Marlon, ¿estás por ahí? Perfecto, Ignacio, muchísimas gracias. Por favor, desconéctate la pantalla. Muchísimas gracias a vosotros y espero que nos sigan. Bueno, perfecto. Por favor, me confirman en el momento que estén viendo mi pantalla. ¿Me escuchan y me ven correctamente? Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Voy a arrancar Photoshop y lo que les voy a mostrar hoy son unos conceptos básicos del trabajo de 3D dentro de Photoshop. Lo que voy a estar haciendo es una serie de pequeñas inducciones al trabajo de 3D dentro de Photoshop. Nosotros podemos realizar trabajos o características de 3D dentro de esta aplicación, como desde la versión CS3 aproximadamente. Sin embargo, en las primeras versiones era bastante primitivo su uso, porque se limitaba simplemente a importar modelos, rotarlos, en algunos casos se podían incluso escalar, etc.
Pero actualmente se pueden hacer cosas un poco más interesantes porque es posible incluso generar modelos desde cero especialmente es importante que no tenemos que tener la versión extended porque ya no hay dos versiones de Photoshop como las versiones pasadas. Perdón, recuerden que teníamos una versión estándar y teníamos una versión extended y la versión extended contenía características que no contenía la versión estándar. Dentro de las características que contenía la versión extended tenía el trabajo con 3D y el trabajo con video. Actualmente hay una única versión de Photoshop que contiene todas estas características. Nosotros entonces dentro de Photoshop vamos a encontrar un menú que está dedicado solamente al trabajo de 3D y también tenemos un espacio de trabajo o un workspace que está dedicado solamente a 3D. Es decir, que estos comandos que nosotros vamos a estar utilizando se van a encontrar tanto en el menú como en los diferentes paneles que me va a dejar disponible este espacio de trabajo de 3D. Si no quiero trabajar con este espacio de trabajo, si quiero trabajar con mi espacio de trabajo personalizado, pues igual que como cualquiera de los demás paneles, nosotros vamos a encontrar los diferentes paneles con los que trabajamos en 3D dentro del menú Window o el menú Ventana. Aquí, por ejemplo, tenemos el panel de 3D y también tenemos un panel que vamos a estar utilizando muchísimo que se llama el panel Properties o el panel de propiedades. Voy a crear un documento nuevo. Este es un documento que voy a hacer relativamente pequeño para efectos de tamaño de archivo. Entonces vamos a dejarlo solamente de 800 por 600 píxeles. Vamos a dejarlo en RGB. Hago clic en OK. Y aquí tenemos entonces un documento solamente con un background. Nosotros podemos crear entonces estos elementos de 3D de diferentes maneras. Vamos a seleccionar el espacio de trabajo de 3D. Y cuando activamos este espacio de trabajo, que de hecho lo voy a resetear para que ustedes lo vean tal como se mostraría la primera vez que ustedes cargan el espacio de trabajo en 3D. Entonces, se le da mayor prioridad, o Photoshop le da mayor prioridad dentro de este espacio de trabajo a dos paneles. El panel Properties y el panel de 3D. Dentro del panel de 3D nosotros podemos crear elementos de 3D de diferentes maneras. Entonces aquí tenemos un menú desplegable que se llama Source o Fuente. Y desde aquí tenemos las diferentes formas con las cuales nosotros podemos generar elementos de 3D. Lo podemos hacer con la capa actual. En este momento pues este elemento, si bien tiene un background, si bien tiene una capa de background, pues no hay elementos dentro de ese background, es totalmente blanco. También lo podemos hacer con un trazado de WordPad, lo podemos hacer con una selección o podemos hacer una capa de 3D a partir de un archivo. Voy a abrir un archivo cualquiera, vamos a abrir por ejemplo, a ver, abramos por ejemplo este archivo. Es un fondo, de hecho es el fondo oficial de Photoshop. Y cuando tenemos este archivo abierto, entonces observen que si venimos al source o al menú desplegable y le decimos que vamos a trabajar con la capa actual, nosotros en la parte inferior podemos hacer clic en el botón de Create. Sin embargo, cuando seleccionamos esta opción de la capa actual, nosotros tenemos varias opciones para trabajar. Tenemos la opción para crear un postcard, tenemos la opción para crear una extrusión y tenemos la opción para crear un mesh, entre otras opciones que también tenemos. Vamos a seleccionar la opción de postcard, que es la opción más sencilla, y hacemos clic en el botón de crear. En el momento en que nosotros realizamos ese proceso de creación, entonces automáticamente, independientemente de la herramienta que yo tenga activa, se activa por defecto cuando estoy trabajando con elementos de 3D, la herramienta mover. Y aquí tenemos entonces el entorno de trabajo de 3D con un postcard. Observen que en la parte inferior nosotros vemos el plano del suelo y tenemos el elemento que hemos convertido. Sin embargo, todavía no tiene una apariencia de 3D. En la parte superior, dentro del panel de control, nosotros tenemos una serie de herramientas con las cuales nosotros podemos controlar estos elementos de 3D. Entonces tenemos un elemento que permite hacer una rotación, tenemos un elemento que permite hacer un roll, es básicamente una rotación pero en un solo eje. Tenemos un elemento que permite hacer un movimiento, un drag o un movimiento en los tres ejes. Otra herramienta que me permite hacer movimientos o desplazamientos pero solamente en un eje. Y este elemento que me permite hacer escalas. ¿Qué es un postcard? Entonces para eso tenemos que rotarlo. Vamos a hacer el proceso de rotación y aquí tenemos entonces el postcard. Observen que estoy incluso haciendo una rotación mayor a 180 grados y vemos la parte posterior. Esto en realidad es muy similar a lo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando, por ejemplo, en Illustrator. Y en Illustrator también damos un proceso de conversión a 3D.
Por supuesto, lo interesante de esto es cuando empiezo a realizar combinaciones o composiciones con otros elementos gráficos. Voy a deshacer este proceso. Observen que en el momento en que nosotros convertimos este elemento a postcard, entonces la capa, que era una capa de background, se convierte en una capa de 3D. Vamos a deshacerlo. Voy a deshacerlo y básicamente lo que estoy haciendo es devolviéndome dentro del panel history o el panel historial. Y ahora voy a decirle que no quiero un postcard, sino que quiero hacer una extrusión en 3D y nuevamente lo estamos haciendo con la capa actual. Vamos entonces a hacer la creación de esta extrusión y observen la diferencia. Cuando nosotros hacemos una extrusión, entonces se genera una profundidad, que era algo que nosotros no teníamos en el momento en que hicimos el postcard. El postcard no contiene profundidad, solamente me da la capacidad de hacer rotaciones en 3D. Aquí lo que hice fue escalar este elemento para poderlo visualizar un poco mejor. Vamos a desplazarlo un poco hacia la parte inferior y ustedes pueden ver cómo en el momento en que estamos moviendo este elemento, también estamos moviendo el plano, es decir, que estamos moviendo toda la vista actual. Y de hecho, cuando tenemos elementos en 3D dentro de Photoshop, dentro del panel de 3D, nosotros encontramos una serie de elementos descritos como cuando estamos trabajando en capas. Entonces, observen que nosotros podemos trabajar con el entorno en general. Dentro del entorno está incluido el ambiente lumínico, el ambiente de luz. Podemos trabajar con la escena en general. Cuando estamos hablando de la escena, podemos asimilarla como por ejemplo a un estudio fotográfico. Puedo trabajar con diferentes vistas y finalmente puedo trabajar con el elemento como tal, cuando selecciono aquí el background. Entonces, cuando estoy trabajando con estas herramientas que tengo en la parte superior, estas herramientas se van a comportar de forma diferente dependiendo de lo que yo tenga seleccionado. Si tengo seleccionado la vista, entonces estoy moviendo no solamente el elemento, estoy moviendo toda la vista de este objeto en 3D. Sin embargo, si yo selecciono solamente el objeto, que en este caso el objeto automáticamente se llama background, porque así se llamaba la capa, entonces observen que en este caso solamente estoy moviendo el objeto, pero por ejemplo el plano no se está moviendo. En este caso lo podemos rotar o podemos hacer todas las transformaciones que nosotros necesitemos sobre este elemento, pero recuerden que esas transformaciones siempre van a depender de el elemento que yo tenga seleccionado dentro del panel de 3D. En la parte superior del panel de 3D ustedes van a encontrar también un panel de propiedades y estas propiedades siempre van a corresponder al elemento que yo tenga seleccionado. Entonces, si yo tengo seleccionado por ejemplo el entorno, el environment, entonces en el panel de propiedades existen opciones para modificar este environment o ese entorno. Dentro de estas opciones tenemos la opción de cambiar por ejemplo las sombras, la intensidad de las sombras, algunas opciones de iluminación ya avanzadas que tiene Photoshop CS6 en sus últimas versiones y Photoshop CC por supuesto. Si selecciono la opción de escena, entonces desde acá también podemos cambiar la forma como vamos a visualizar este elemento. Por ejemplo, desde aquí yo puedo visualizarlo solamente en modo wireframe, es decir, que me muestre solamente como el esqueleto de este objeto, o lo dejo tal como estaba por defecto. Por supuesto hay muchas otras opciones. Puedo analizar y trabajar con las diferentes superficies de este elemento y puedo hacer incluso un cross section, es decir, mostrar solamente una parte del objeto. Por supuesto, ese crop section se puede configurar para mostrar más o menos. También puedo seleccionar las diferentes vistas. Aquí podemos decirle que puedo ver el objeto desde la parte izquierda, puedo ver el objeto desde la parte derecha. Observen cómo se anima para mostrarlo. Puedo verlo desde la parte superior y así sucesivamente puedo verlo de diferentes formas. Vamos a dejarlo en la vista por defecto. Vamos a ver dónde estaba. Aquí estaba por defecto. Vamos a reducir la escala nuevamente y vamos a rotarlo, porque como le cambiamos las características y lo volvimos al custom, entonces quedó sin la rotación. Y finalmente, si seleccionamos la capa, entonces también tengo características para hacer estas transformaciones. Voy a reducir un poco más este elemento. ¿Ok? Y en este caso seleccioné la capa background. Entonces observen que al seleccionar la capa background en el panel de propiedades, tengo una serie de iconos que permiten transformar diferentes características de estos elementos. Por ejemplo, el primer botón permite transformar la mezcla o el mesh de este elemento. El segundo botón me permite deformar este elemento. Observen cómo yo puedo ampliar o disminuir la extrusión, es decir, la profundidad de este elemento, y puedo hacerle un twist o un efecto de remolino a esa profundidad que yo he generado. Puedo hacerle un efecto que Photoshop lo llama taper,
que es básicamente desplazar y rotar esa profundidad. Eso en este caso no se nota mucho por el ángulo en el cual estamos viendo. También tengo otra opción en el panel de propiedades que me permite transformar el biselado, es decir, los bordes de estos elementos. Yo puedo entonces cambiar el espesor del biselado, observen cómo se está notando en este caso, cambiar el ángulo de ese biselado, la profundidad del mismo, observen cómo aquí estamos haciendo un efecto de inflado de este elemento en la parte frontal. Y finalmente tenemos una opción que me permite transformar las diferentes coordenadas, que es básicamente lo mismo que estoy haciendo con las herramientas en la parte superior, pero en este caso lo estoy haciendo de forma numérica. Vamos a hacer un reverse sobre esta imagen y he eliminado esa conversión a 3D que yo había generado. Vamos a ir nuevamente al panel de 3D y en el panel de 3D observen que si bien ya trabajamos con la opción de postcard y ya trabajamos con la opción de extrusión, recuerden que bajo el source yo puedo seleccionar entonces otras opciones con las cuales yo voy a trabajar. Por ejemplo, yo puedo trabajar con esta opción de WordPad o un trazado. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos en la parte izquierda, voy a tomar la herramienta elipse, pero no es la herramienta de selección, sino esta herramienta que me genera elementos vectoriales. Vamos a dibujar una elipse. Vamos a desplazarlo un poco hacia la derecha. Aquí ya tenemos dibujado este elemento. Vamos ahora a decirle que el siguiente elipse va a ser el efecto de sustracción. Entonces dibujamos un segundo elipse, pero este segundo elipse básicamente lo que está haciendo es un hueco sobre ese pad que ya existía. Y ahora, como ya tenemos entonces una capa con ese elipse que acabo de generar, entonces vamos a las opciones de 3D y dentro de las opciones de 3D, perdón que aquí seleccioné por error esto. Y dentro de las opciones de 3D le vamos a decir entonces que la fuente con la cual yo voy a hacer este elemento va a ser este WordPad. Hago clic en el botón de crear y observen que aquí ya tengo entonces creado. Vamos a ocultar la capa de la parte inferior. Y observen que aquí ya tengo creado entonces un elemento de 3D, pero este elemento de 3D está basado en ese WordPad o en ese trazado que nosotros habíamos generado anteriormente. Por supuesto, todo esto se puede transformar de la misma manera como les estaba mostrando anteriormente y de hecho nosotros podemos agregar texturas sobre estos elementos. Nuevamente, dependiendo de lo que yo seleccione, en la parte superior voy a tener diferentes opciones y dentro de esas opciones que yo voy a tener, yo puedo agregarle texturas a este elemento. Vamos nuevamente a deshacer. Voy a devolver todo el proceso y vamos a hacer una selección. Aquí estoy haciendo una selección con la herramienta de selección, por supuesto, y ahora voy a presionar la tecla Alt o la tecla Option y voy a hacer una selección en la parte interna. Entonces, también puedo hacer un elemento 3D a partir de una selección. Ya tengo la selección, hago clic en el botón de crear y observen cómo aquí ya tenemos un elemento que de hecho automáticamente tomó la imagen que teníamos en el fondo. En este caso no lo hicimos con un WordPad sino como una selección y lo está tomando como una textura. Esas texturas de hecho se pueden remover, se pueden cambiar, se pueden modificar absolutamente todo lo que nosotros necesitemos. Voy a deshacer nuevamente, aquí deshice nuevamente y vamos a decirle que vamos a generar un elemento 3D pero a partir de un archivo. Ese archivo que me va a pedir cuando le estoy diciendo que voy a generarlo a partir de este archivo debe ser un elemento en 3D con los formatos que Photoshop reconoce actualmente. Entonces ahí tenemos los diferentes formatos de estudio 3D, de colada, de flash 3D, de Google Earth, etcétera, etcétera. Entonces voy a ir al desktop y en el desktop tengo un archivo con extensión 3ds. Ahora les muestro dónde podemos obtener estos elementos. Hago clic en el botón de abrir. Vamos a ocultar la capa de la parte inferior y aquí tenemos entonces este elemento de 3D que es una silla. Nuevamente ahora les muestro en un momento de dónde obtuve este modelo de 3D y por supuesto al seleccionar este elemento nosotros podemos hacer nuevamente todas las transformaciones que yo les estaba mostrando anteriormente. Aquí tenemos las diferentes texturas. Recuerden que las texturas se pueden modificar si nosotros necesitamos o decidimos modificarlas. Podemos pintar. Observen que en el panel de propiedades tenemos un panel, tenemos una herramienta pincel. Posteriormente les voy a mostrar
Perdón, posteriormente les vamos a ver el proceso de aplicación o de pintura de estos elementos y también el proceso para agregar las texturas de estos elementos. Cuando nosotros estamos trabajando con estos elementos en 3D, vamos a volver aquí. Bueno, creo que cerré la otra herramienta, entonces no puedo. Pero cuando nosotros estamos trabajando con elementos en 3D, observen que hay diferencias dependiendo de la herramienta que yo tenga seleccionada. Si yo tengo la herramienta de mover seleccionada, entonces automáticamente me aparece el plano y las diferentes herramientas con las cuales yo puedo trabajar elementos de 3D. De hecho, bajo el menú View, en la opción de Extras, si yo desmarco la opción de Extras, entonces todas esas ayudas con las cuales yo puedo trabajar estos elementos de 3D se están deshabilitando. Y puedo deshabilitar también la visualización de cada una de ellas en estas opciones. Yo puedo seleccionar la visualización o la vista secundaria, que es esta ventana que tenemos en la parte izquierda superior. Yo puedo deshabilitar, por ejemplo, el plano del piso en la parte inferior. Puedo deshabilitar las luces, que posteriormente vamos a ver cómo se trabajan estas luces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero importantísimo, si yo selecciono cualquier otra herramienta que no corresponda a la herramienta de mover, entonces es como si deshabilitara todas las opciones y toda la vista de las herramientas de 3D que nosotros tenemos dentro de Photoshop. Ténganlo por favor muy presente. Voy a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes se den cuenta de algunas cosas que se pueden hacer dentro de Photoshop en términos de trabajo con 3D. Vamos a cerrar este archivo. Voy a cerrar este archivo y vamos a abrir este archivo. Observen, aquí tenemos un edificio, tiene una perspectiva. Vamos a tomar la herramienta pluma y con la herramienta pluma, no voy a hacerlo muy preciso por tema de tiempo, pero con la herramienta pluma voy a siluetear un poco este edificio. Ahora tomo la herramienta de selección directa. Vamos a hacer un zoom y vamos a tratar de corregir un poco las áreas donde no quedaron tan precisas. Por aquí tal vez. Aquí está bien, más o menos. Aquí está bien. Y aquí está bien. Bueno, no está perfecto, pero entonces por tema de tiempo no voy a demorarme mucho. Vamos a abrir ahorita el panel de paths y presionando la tecla comando o la tecla control hago un clic para convertir ese trazado en una selección. En este caso la selección está seleccionándome, está cubriéndome la parte externa del objeto, así que con el atajo de teclado comando Shift I o Control Shift I yo invierto la selección y dentro del panel de capas vamos a ¿dónde están las capas? Aquí está dentro del panel de capas. Voy a presionar comando J o control J y básicamente lo que estoy haciendo es un stencil o una silueta de lo que yo tenía seleccionado. De hecho voy a eliminar esta capa de fondo para dejar solamente esta capa silueteada. Ahora, bajo el menú Filter voy a seleccionar la opción Vanishing Point, que es una herramienta que ya hemos trabajado, no sé, como es de la versión CS1 o CS2, algo así. Y con la herramienta de plano, que es la herramienta que está activa actualmente, entonces voy a crear este plano principal, más o menos aquí. Nuevamente por tiempo no voy a ser demasiado preciso. Ahora voy a crear el segundo plano, entonces para eso presiono la tecla comando, la tecla control, arrastro este segundo plano, luego presiono la tecla alt o la tecla option y hago una rotación de este plano y lo extiendo para cubrir un poco el segundo plano que tenemos. Ya tenemos entonces los dos planos dentro de este filtro de Vanishing Point y dentro de este menú de las opciones vamos a seleccionar la opción de que retorne esto que acabo de hacer, pero lo retorne convertido en una capa en 3D. Y estas características de la capa de 3D, están basadas en el plano que yo acabo de generar o en los dos planos que acabo de generar. Selecciono, hago clic en el botón de OK. Y observen que automáticamente este edificio se convirtió en una capa de 3D. Como ya es una capa de 3D, entonces voy a tomar la herramienta de mover. Voy a reducir un poco y observen que yo puedo entonces hacer una rotación de 3D de este edificio haciendo una simulación. Voy a deshacer y voy a borrar esta capa para que quede solamente la nueva capa que quedó con una simulación de 3D. Ahora sí, entonces les muestro. Observen cómo yo puedo hacer rotaciones de este elemento. De hecho, vamos a seleccionar dentro del panel de 3D
Vamos a seleccionar, por ejemplo, el Current View y observen cómo, dependiendo de lo que yo seleccione, el resultado de la rotación también puede variar. Vamos a seleccionar ahora solo el objeto y observen cómo podemos desplazar. Si selecciono solo el objeto, tengan en cuenta que como hay dos planos, entonces tengo que seleccionar los dos planos para poder hacer las transformaciones. Vamos a seleccionar nuevamente la opción de Current View. Vamos a desplazar esto y vamos a dejarlo más o menos por aquí. Y esto es susceptible de animación. Entonces voy a deshacer esas transformaciones que hice un momento. Vamos a dejarlo aquí que está original. Vamos a ir a la línea de tiempo. Y dentro de la línea de tiempo yo puedo hacer clic en el botón perdón, para crear un video. Cuando tenemos ya la línea de tiempo dentro del video, observen que aquí tenemos la capa que se llama temp o TMP y aquí tenemos, vamos a reducir un poco el tiempo de este video, más o menos por aquí. Ok, y aquí tenemos una serie de propiedades descritas. Dentro de esas propiedades tenemos la propiedad de posición, tenemos la propiedad de escena de 3D, de cámara, bueno, solamente estos tres. En el momento que yo hago clic sobre el icono de estos relojes, entonces automáticamente me está generando una serie de keyframes. Estos keyframes permiten que yo anime ciertas características dentro de este video. Entonces vamos a desplazar el cabezal de reproducción hacia la parte derecha. Y después de que lo he desplazado, perdón, hacia la parte derecha, entonces yo puedo generar otros keyframes nuevamente. Y después de generar estos keyframes, entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, la escena. Yo puedo hacer una rotación de esa escena y todos esos cambios que yo esté haciendo automáticamente los puedo animar. Siempre recuerden que el resultado de las herramientas que yo tenga seleccionadas van a depender de lo que yo seleccione dentro del panel de 3D. Entonces no es lo mismo seleccionar, por ejemplo, el entorno, no es lo mismo seleccionar, por ejemplo, la escena, no es lo mismo seleccionar, por ejemplo, la cámara o seleccionar las capas de forma independiente. El resultado siempre va a variar. Entonces, nuevamente, todo esto que estoy haciendo se puede animar y posteriormente nosotros podemos hacer el renderizado de esto en un video. Simulando, nuevamente, lo que hice nuevamente fue tomar un elemento, este elemento crearle unos planos y estos planos que están simulados se convierten en una capa de 3D y esta capa de 3D pues ya se puede manipular como cualquier elemento de 3D que nosotros tengamos dentro de Photoshop. Esto entonces son unos conceptos muy básicos de los que nosotros podemos hacer dentro de Photoshop, en este caso Photoshop versión CC. En realidad lo que les he mostrado en esta vista inicial de las características de Photoshop se pueden hacer de la misma manera desde la versión CS6 y la versión CC sin ningún inconveniente. En la versión CS5 hay algunos cambios, sin embargo estos cambios pues no son muy fuertes dentro de las características que hay diferentes dentro de la versión CS6, por ejemplo, respecto a la CS5. Es que en la CS6 desaparece, por ejemplo, unas características que estaban orientadas solamente a texto, donde podíamos crear fácilmente un efecto de extrusión dentro de texto. Esto simplemente por simplificar en este momento en la versión CS6 perdón, o en la versión CC, nosotros podemos crear el mismo efecto que podíamos crear anteriormente en CS5. Este efecto se llama Repoussé. Actualmente no lo van a encontrar porque yo manejo el texto exactamente de la misma manera como manejo cualquier elemento de 3D. Entonces observen que yo tengo en este caso una capa que corresponde a una capa de texto y bajo el menú 3D tengo aquí la opción para crear una extrusión a partir de la capa seleccionada, pero no tengo ese menú Repoussé que teníamos en versiones anteriores. Esto también lo puedo tener o también lo puedo generar dentro del mismo panel de 3D, no hay ningún problema. Entonces desde acá yo le puedo decir, por ejemplo, que genere una extrusión de este elemento. Aquí tenemos la extrusión y todo esto lo puedo modificar. Simplemente lo que hago es seleccionar dentro del panel de 3D el elemento de 3D. Podemos cambiar aquí la profundidad de extrusión, tal como lo estábamos mostrando anteriormente con los otros elementos. Podemos hacer, por ejemplo, el efecto de twist que les estaba mostrando
también hace rato, y así sucesivamente puedo hacer todas las modificaciones también con el texto. Recuerden, lo más interesante de esto es cuando empecemos a ver la forma como podemos incluir estos elementos de 3D dentro de otras imágenes o dentro de composiciones que ya están generadas. Esto es entonces una introducción muy básica de las características de 3D que nosotros podemos trabajar actualmente dentro de Photoshop. Si tienen alguna duda respecto a lo que mostró Ignacio o a lo que mostré yo, entonces recuerden que en la parte superior de esta ventana tenemos una ventana que se llama preguntas y ahí entonces pueden generar sus preguntas. En las sesiones posteriores vamos a estar trabajando, por supuesto, con más cosas de Photoshop, más cosas de 3D, muy específico a 3D. Lo que quería mostrarles en el día de hoy eran los conceptos y herramientas básicas para posteriormente poder mostrar otras cosas más avanzadas. Cuando ustedes necesiten descargar elementos de 3D o modelos de 3D, por supuesto, si ustedes trabajan en 3D pueden generar esos modelos desde cero, pero desde Photoshop, si ustedes van al menú de 3D que les estaba mostrando anteriormente, el último comando se llama obtener más contenido. Desde ese comando de obtener más contenido, ustedes pueden, ahí les muestra varias páginas web como recursos desde donde ustedes